Miren, este es un ejemplar que se le hizo un corte para que pudieran ver los estudiantes cómo va la estructura craneal, cómo va la columna vertebral. Estos son los órganos de ellos preparados y se les ponen colores para que los aprendan a diferenciar como tal y a identificar. Bueno, lo primero que debemos tener claro es la importancia que tiene la biodiversidad en el campo agrícola como tal. Y tiene dos enfoques bien interesantes. El primero es desde el papel de los organismos en el ecosistema, enfocado en los procesos de polinización y de regulación de ciertos cultivos. Y el segundo está enfocado en el patrimonio biológico que está centrado en algunas especies que son utilizadas por nosotros bajo la estructura del aprovisionamiento, la regulación, el soporte, la misma cultura, y eso involucra unos elementos interesantes desde los bienes y servicios ecosistémicos. Creo que ahí hay una relación muy estrecha porque la mayoría, y podría decir todos los cultivos, requieren de algunos insectos. Entonces hay una interacción ecológica, pero más allá de biodiversidad. Bueno, ecosistémicamente, digamos que se debe mantener un equilibrio y ese equilibrio está dado no solamente con las plantas de cultivos. Muchas plantas que encontramos en la zona de potreros, en las fincas, lo que nosotros llamamos las arbences, el monte, como le dicen popularmente, son especies que cumplen un papel fundamental allí. Por ejemplo, algunas inactivan el crecimiento de otras, alelopatía, o favorecen la presencia de ciertos insectos que son reguladores de la polinización o aíslan otros insectos. Entonces aquí hay una regulación bien interesante que se debe mantener en un equilibrio ecosistémico. Lo importante aquí es conocer qué tenemos en el entorno y valorarlo. Bueno, perder una especie es generar un desequilibrio. A veces incluso es interesante analizar la biodiversidad, imagínensela ustedes como un juego de cartas en las que armamos una pirámide y cada carta es un animalito, ¿cierto? Una planta. Y en la parte superior de ese juego de cartas está el hombre con toda su actividad económica, agrícola y cultural. Si quitamos una de las cartas de abajo, empieza a desestabilizarse y se viene todo a tierra, como dicen por ahí. Entonces, perder una especie para muchos diría no significa nada. Sí, eso tiene un papel preponderante. Perder una especie puede ser cortar una cadena alimenticia, puede ser cortar un flujo frente a las dinámicas de funciones de nicho. Entonces, por ejemplo, pierdo la especie A, pero resulta que la especie A era el alimento de la especie B y esa especie B era la que polinizaba. Entonces, al no tener el A, la especie B no va a poder cumplir su papel y de ahí se genera toda una cadena de problemas y desequilibrios ecológicos. Lo interesante aquí es conocer nuestra biodiversidad. Tenemos que ser insistentes en que para preservar, para conservar, debo conocer. Y aquí lo interesante es conocer desde lo local, porque al conocer mi territorio, mi escenario, yo puedo entender muchas otras dinámicas. Las especies invasoras hacen parte de uno de los 5 motores de pérdida de la biodiversidad. Y hoy en día tenemos en Colombia muchísimas especies introducidas e invasoras, con intencionalidad la introducción o de manera fortuita. Pero lo interesante es mirar qué especies están ahí llegando, qué provoca esa especie y más allá establecer planes de manejo y de control para dichas especies. Y a su vez, planes de manejo para las especies que son autóctonas, nativas, que son las que nos generan los servicios bajo los bienes ecosistémicos o soluciones basadas en naturaleza o las condiciones de nutrición. La variabilidad del cambio climático es otro de los motores de pérdida de la biodiversidad. Está muy asociado con un primer motor de pérdida de biodiversidad que es el cambio en el uso del suelo y del territorio. Creo que si conservamos forestalmente nuestras
especies nativas, vamos a garantizar que ese intercambio de CO2, que esa variabilidad climática se mantenga. El deforestar, el irnos a extender en la frontera agrícola sin control, sin manejo sostenible, nos va a generar ciertos inconvenientes y problemas de tipo climático. Y no solamente el cambio en el clima es lo que nos genera el problema, el cambio en el clima es un motor, es un efecto frente a lo que va a venir, que serían desplazamiento de nuevas especies, ¿cierto? La llegada de especies colonizadoras invasoras, la pérdida de algunos cultivos, incluso los cambios en las dinámicas de nosotros de alimentación y de territorio. Bueno, lo importante, repito, es conocer nuestros ecosistemas. Cuando hablamos de biodiversidad, la biodiversidad hay que entenderla en tres niveles. El nivel del individuo como especie, su condición morfológica, el potencial genético que tiene y nuestros ecosistemas. A veces cuando hablamos de biodiversidad pensamos solamente en la fauna y en la flora. No, es la integralidad y el espacio, el biotopo, ¿no? La zona como tal. Tenemos que mirar el potencial y aprender de cómo opera la naturaleza. Entonces los sistemas agrícolas deben estar enfocados en ese aprendizaje, deben estar relacionados con esa dinámica ecológica. Las soluciones basadas en naturaleza son interesantísimas entenderlas, pero más allá es cómo yo hago uso del territorio de manera sostenible y más allá de garantizar que ese cambio que estoy provocando sea resiliente en el tiempo y dinámico para que se mantengan las especies. Ahí tenemos un potencial interesante desde el punto de vista de oportunidades, que creo que en el agro en las últimas décadas ha empezado a entenderse de esa manera y por eso nuestros cultivos hoy en día están siendo mucho más sostenibles con un uso adecuado del territorio. Bueno, la UDSA, desde el punto de vista de programas académicos, cuenta con eh, ingeniería agronómica, veterinaria, zootecnia y ciencias ambientales. Nosotros trabajamos desde la sostenibilidad, eso es una política institucional. Entonces, el trabajo con cultivos, el trabajo con el manejo de especies domésticas y de especies que tienen interés agrícola están relacionados con el manejo socioambiental. Y aquí es importantísimo el trabajo con las comunidades. Las comunidades tienen que estar ahí como actores estratégicos más que la ciencia y la tecnología, porque son ellos quienes conocen el territorio, son ellos quienes por décadas han conocido cómo cultivar, cómo criar ciertos ejemplares, ¿cierto? Domésticos. Entonces, aquí en la USCA nosotros trabajamos de manera sostenible bajo distintos proyectos que nos van a permitir tener, primero, un conocimiento mucho más amplio de lo que vamos haciendo. Dos, llenar ciertos vacíos de información. Y lo tercero es garantizar que todos los procesos que nosotros llevamos a cabo están enfocados en sostenibilidad. Nuestra segunda colección, mucho más grande, es la entomológica, que estamos alrededor más o menos de los 5.000 algo ejemplares. Esa alberga muchas polillas e insectos de interés agrícola, por lo que tenemos acá el programa de agrícola, ingeniería agronómica. Y luego tenemos la de peces, la colección de peces que están viendo ustedes aquí, donde somos reservorio de toda la riqueza hídrica de altoandina. Tenemos una colección también de cultivos in vitro y germoplasma, donde tenemos un cultivo de papas nativas, piña, pitaya y algunas plantas carnívoras. Tenemos un depósito también de hongos, ¿ya? Hemos iniciado el depósito de hongos con los hongos del campus de la universidad, pero queremos extenderlo mucho más allá, conocer los hongos macromicetos que tenemos en la región y tenemos nuestro Museo de Historia Natural y de Vertebrados, donde tenemos ejemplares de interés doméstico, equinos, caninos y algunas aves en forma de esqueletizados, esqueletos montados,
de estructuras musculares y en taxidermia. Acá tenemos ejemplares altoandinos. Esta es una especie que encontramos sobre el río Machetá. Estamos verificando a ver qué tipo de tricomictéridos ovagres altoandinos de aguas frías tenemos ahí. Este que tenemos acá son las famosas cuchas, ¿cierto? Son ejemplares muy típicos de los ríos altoandinos en Colombia. Aquí tenemos nuestro famosísimo pez capitán de la sabana, una especie emblemática, único bagre en el mundo de aguas frías, es una especie endémica para el altiplano cundiboyacense. Y asimismo tenemos también el capitán enano, una especie también de Trichomicterius muy pequeña que se encuentra en la región de los Andes, ¿ya? Tenemos ejemplares, rayas de la Orinoquía. Aquí tenemos algunos ejemplares de rayas de la Orinoquía. Yo particularmente haría dos acciones al mismo tiempo. El primero sería educar. Y educar no solamente desde lo formal, sino desde lo informal y no formal. Es decir, recopilar esas experiencias y aprendizajes que tienen las comunidades. Eso no se puede perder. Y empezar a educar en el conocer. Y la segunda estrategia que haría sería conservar desde la reforestación. ¿Por qué? Porque si reforestamos vamos a garantizar hábitat y ecosistemas. Y recuerden ustedes que la productividad primaria de donde surge todo nuestro escenario energético y desde el punto de vista de transformaciones de nicho están enfocadas con las condiciones de cultivos, de bosques. Entonces sería reforestar, restaurar, renaturalizar, pero paralelamente con un conocimiento desde el punto de vista formal, no formal e informal, donde vamos a tener distintos tipos de actores. Lo importante aquí es destacar que nosotros somos parte de la biodiversidad. Entonces, un mensaje que les envío a los estudiantes es no mirar la biodiversidad como algo externo, sino como lo que es intrínseco, hace parte de nosotros también. Y lo importantísimo aquí, debemos conocer el entorno. Yo no puedo conservar si no conozco. Y el llevar a conocer implica que demos pasos agigantados en nuevas tecnologías, en nuevo entendimiento del territorio, en nuevos modelos de participación y de esa manera salir adelante, no solamente en el agro, sino a nivel ambiental también. Miren, este es un ejemplar que se le hizo un corte para que pudieran ver los estudiantes cómo va la estructura craneal, cómo va la columna vertebral. Estos son los órganos de ellos preparados y se les ponen colores para que los aprendan a diferenciar como tal y a identificar. Eso es una preparación, es un intestino normal, ¿sí? Todo esto lo hace nuestro taxidermista. Lo mismo hacemos con peces. ¿Listo? Y por aquí tenemos la parte ya óseo muscular, ganadería. Mire la estructura muscular de un equino y de un bovino.